la creación de un fondo de 10.000 millones de euros para rescatar empresas, en definitiva. Claro, estamos tan acostumbrados a que se hable tanto de millones, 140.000 millones que vienen de la Unión Europea, la deuda pública que ya se mide en billones, billones, no los anglosajones, billones españoles. ¿Se acuerdan cuando Pedro Sánchez al principio de la pandemia anunció 200.000 millones de euros, la mitad eran en navales, la mayor movilización de recursos de la historia, etcétera? Entonces, con tanta cifra, 10.000 millones parece poco. Dice, bueno, 10.000 millones. 10.000 millones de euros son 200 euros por español. Pero estoy contando entre españoles a niños, gente que no trabaja, parados, ancianos, enfermos, etc. Por lo tanto, en realidad estamos hablando prácticamente de 600 millones por cada una de las personas, 600 euros por cada una de las personas que trabajan en el sector privado. Entonces estamos hablando de muchísimo dinero. Porque además, por familia, si las dos personas trabajan en el sector privado, estamos hablando ya de 1.200 euros. Entonces, claro, el gobierno le da le pone una etiqueta amable a este fondo. Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas. ¿Cuáles son las empresas estratégicas? Entonces ellos dicen, son empresas que puedan tener, cuyos problemas puedan implicar un impacto social, económico, relevante para la seguridad, la salud, las infraestructuras, las comunicaciones o el funcionamiento de los mercados. En definitiva, es estratégica la empresa que el gobierno sanchista-leninista diga que es estratégica. Dicen en la creación de este fondo solo pretende auxiliar de manera temporal a empresas no financieras, es decir, no bancos, que tengan un problema de solvencia derivado de la crisis del coronavirus. Bankia se nacionalizó en el 2012 también de manera temporal, y si bien es cierto que una parte de las acciones se vendieron en el mercado, que entre paréntesis, recuerdo cuando criticaban a De Guindos por vender esas acciones de Bankia a 1,67, ahora valen 1, pero a lo que voy, que después de 8 años, lo que era una nacionalización temporal, sigue ahí. Entonces, bueno, sin contar con los impuestos a la renta, que en todo el mundo siempre se aprobaron de manera temporal, y ahí están. Entonces, lo de temporal lo dicen, pero sabe Dios estas cosas cómo empiezan y cuándo acaban. Entonces, por un lado, me parece una salvajada, me parece algo que va totalmente en contra del progreso, en contra del bienestar de la población, meterle la mano a la gente que trabaja en el sector privado para sacarle 200 euros y con eso apoyar 200 o 600, de acuerdo al cálculo que quieras hacer, y con eso apoyar a empresas. ¿Por qué? Primero por la discrecionalidad, que se va a apoyar a la empresa que tenga mejores lobistas con llegada al gobierno. Pero además de esa discrecionalidad, la injusticia de quitarnos dinero para solventar un problema particular. Y no es que no me interese lo que le ocurre a las empresas. Lo que ocurre es que este fondo parece hecho como para rescatar eventualmente a Iberia. Si ese fuera el caso, para mí lo importante no es Iberia. Para mí lo importante es poder volar. Entonces, supongamos que Iberia, de la empresa a la cual yo soy cliente y a la cual le deseo larga vida, pero supongamos que está en graves problemas y desaparece. ¿Qué pasa? ¿España quedaría desconectada? Evidentemente no. Habría muchas, o sea, podríamos seguir volando cuando las cosas se normalicen con otras líneas aéreas y eventualmente surgirían nuevas líneas aéreas. Evidentemente es
también, ¿verdad?, que surgirían problemas de corto plazo. Los trabajadores que trabajan en Iberia que tendrían que pasar de una empresa a la otra, gente que circunstancialmente quisiera hacer un viaje y a lo mejor que está acostumbrado a hacerlo con Iberia y no podría y tendría que buscar otra línea o hacer una conexión más larga, o algunas ciudades de provincia a las que solo llega Iberia que quedarían circunstancialmente aisladas. Ok. Pero yo digo, ¿qué es mejor si tenemos que elegir? ¿Sufrir esos problemas de corto plazo o que nos metan la mano en el bolsillo para quitarnos 600 euros? Incluso a gente humilde. Porque la gente que trabaja en el sector privado, que va a pagar también este fondo, a lo mejor son mileuristas. Entonces, es absolutamente injusto. Si la empresa tiene problemas de solvencia, pero la empresa es rentable, la empresa no va a tener ningún problema en encontrar financiación privada, porque va a haber bancos que van a estar dispuestos a prestarle el dinero, o va a poder colocar deuda en el mercado, o va a poder encontrar socios capitalistas. Si el negocio es malo, o la empresa está muy endeudada y el mercado considera que es insalvable, ahí es donde aparece el Estado y ahí es donde no debería aparecer. Quiero decir, si una empresa es viable, no es necesario que se meta el Estado. Ya el propio mercado tiene mecanismos para que la empresa salga a flote. Pero si ningún banco quiere prestar dinero, ningún inversor, fondo del exterior está dispuesto a poner su dinero, ¿no te llama la atención? Que va a ser Pedro Sánchez el que se va a dar cuenta que es un negocio rentable y todo el resto del mercado piensa que no. Yo, si tuviera que apostar mi dinero, lo apostaría junto con el mercado, no junto con Pedro Sánchez. Dicen que con este fondo de apoyo a la solvencia de las empresas estratégicas, insisto, es estratégico lo que diga Pedro Sánchez que es estratégico, que cualquier beneficio, dividendo, iría al tesoro público. Olvídate de eso. Con eso es otro engañabobos que nos ponen para que la gente diga sí, que es un buen negocio para el sector público. Si ponemos 10.000 millones, hasta recuperarlos con dividendos, pueden pasar 20 años tranquilamente. Entonces, y una vez más, ahí está el caso de Bankia. Y sobre todo esto está el problema que tal vez es el mayor, que es el siguiente, que el que pone un fondo para auxiliar empresas no financieras es un gobierno sanchista-leninista que, como te dije antes, tiene un vicepresidente comunista y ministros comunistas que quieren, por definición, nacionalizar los medios de producción, es decir, nacionalizar las empresas. Entonces, no es solo que me preocupa que nos meten la mano en el bolsillo. No es solo que me preocupa la arbitrariedad para seleccionar a dedo unas empresas sí, otras empresas no. No es solo que generan interferencias políticas en el funcionamiento de las interferencias políticas en el funcionamiento de las empresas, y eso, por definición, conlleva mala asignación de recursos y desperdicio de capital. Me preocupa también que, dado que el gobierno es el que es, ese fondo significa poder, es el instrumento para no solo dar más poder al Estado, que sería la consecuencia con cualquier gobierno, sino que en este caso particular es una herramienta para dar otro paso más en la agenda bolivariana. El exprópiese de Chávez. Bueno, esto es lo mismo, pero con cara amable. 10.000 millones que pones tú para que Pedro Sánchez decida a qué empresa se auxilia. Y voy a dar unas cifras de lo que valen hoy en el mercado algunas empresas para que te des cuenta que con 10.000 millones se puede hacer mucho. IAG, la empresa que nuclea a Iberia, British Airways y otras líneas menores, vale 5.000 millones. O sea, con 10.000 se pueden comprar dos veces. Arcelor vale un poco menos de 10.000 millones. El laboratorio Almiral vale 2.000 millones. Acciona vale 5.000 millones. Repsol vale 12.000 millones. Quiero decir, el gobierno tampoco necesita comprar el 100%. Con que compre un 20% de cada una de estas empresas, puede hacer un destrozo en la economía de proporciones mayúsculas. Entonces, en definitiva, una vez más, vemos la crisis del coronavirus
como excusa para seguir avanzando en un proyecto liberticida y una agenda bolivariana absolutamente contrario a los deseos y a lo que espera el grueso de la sociedad española.